El tema de neuropsicología del aprendizaje emocional es un tema muy interesante y para ello vamos a presentar un pequeño caso, el cual se titula El artillero en la guerra de Vietnam. Un soldado veterano de la guerra de Vietnam estaba siendo evaluado clínicamente por estrés postraumático. Durante la entrevista no respondía a las preguntas que le hacía el neuropsicólogo. Tenía la mirada perdida y ante las preguntas permanecía siempre callado. En la siguiente sesión, el neuropsicólogo cambió de estrategia de evaluación. Le dio lápiz y papel y le solicitó que dibuje lo que quisiera, a lo cual el soldado dibujó un helicóptero con un artillero ametrallando, tal cual había sido su actividad en la guerra. El neuropsicólogo concluyó que había una desconexión entre pensamiento y la producción verbal. Sin embargo, la conexión entre el pensamiento y la producción de imágenes gráficas estaban intactas. Debemos saber qué es el aprendizaje emocional. Pues el aprendizaje emocional es un condicionamiento asociativo a estímulos incondicionados que activan reacciones emocionales. Este aprendizaje se basa en el condicionamiento clásico propuesto por Iván Pavlov, el cual activa la amígdala, que es la principal estructura subcortical en el procesamiento y respuesta a estímulos emocionales. En el contexto, el condicionamiento pavloviano frecuentemente va acompañado del condicionamiento operante de Skinner, el cual activa la corteza prefrontal según evidencian distintos trabajos experimentales y clínicos. El problema de investigación que se plantea es el siguiente: ¿cómo afecta el aprendizaje emocional en nuestra manera de tomar decisiones? Para ello, vamos a revisar un poco el marco teórico. Y es por ello que les presentamos, en primer lugar, los niveles de explicación de las emociones. Dentro de las emociones encontramos 4 planos. El plano intencional, que plantea la pregunta el ¿para qué sirve? El plano computacional, que plantea la pregunta ¿cómo trabaja? El plano físico, el dónde trabaja, y el plano conductual, que nos plantea el comportamiento eficaz y adaptativo. Es importante mencionar que el término emocional a menudo se utiliza como sinónimo del término afectivo, pero entonces, según la definición de la afectividad, esta es definida como un estado de ánimo individual, la cual engloba emociones y sentimientos para adaptarse a determinadas situaciones. ¿Y qué es la emoción? Si definimos la emoción, esta se define como cambios abruptos fisiológicos, cognitivos, pero también conductuales para la acción. Esta tiene la característica de ser precisamente de corta duración. Las emociones en sí son estados psicológicos, por ejemplo, los sentimientos y sus pensamientos característicos, pero a pesar de ser estados psicológicos, también son biológicos, de carácter reactivo, los cuales engloban al estímulo y respuesta que nos impulsa a actuar. Dentro de las familias de emociones más conocidas tenemos, por ejemplo, a la ira, a la tristeza, al temor, el placer, el amor, la sorpresa, el disgusto y la vergüenza. Pero, ¿cuál es la importancia de estas emociones? ¿Por qué las estamos mencionando o estudiando? Precisamente, la importancia radica es que estas están la base del aprendizaje, la memoria, el razonamiento, los rasgos de personalidad y la motivación. Además, hay que señalar que el enfoque cognitivo actual considera que las emociones contribuyen a la racionalidad
en lugar de ser sobre todo irracionales. Los desórdenes emocionales se van a caracterizar por un prolongado estado de ánimo que genera falsas creencias y objetivos inapropiados. Las emociones incitan también a la cooperación o al conflicto. Ahora es importante señalar el término desarrollo emocional. ¿Y qué es esto? Si lo definimos, es el proceso de cambio de ser reactores emocionales, por ejemplo, del estímulo-respuesta, a ser actores emocionales, dentro de la cual incluimos a la autorregulación, y esta precisamente es el tomar decisiones basadas en la inteligencia emocional. Entonces, el desarrollo emocional es el acto voluntario de control que tenemos sobre nuestras emociones, lo cual se logra con la mediación del lenguaje, pero también de la educación. ¿Y el desarrollo de sentimientos cómo es que se da? Pues las emociones, por acción del lenguaje, se transformarán en sentimientos gracias a la participación de memorias de largo plazo, por ejemplo. Y dentro de ellas tenemos a los sistemas funcionales complejos del cerebro. Ahora vamos a ver un poco acerca del modelo de sistema de memoria. Por ejemplo, los sistemas de memoria, ¿cuáles son? Tenemos a las memorias sensoriales, a las memorias a corto plazo y las memorias a largo plazo. Dentro de las memorias sensoriales, estas se encargan de registrar la información, pero también las retienen de 0,5 a 2 segundos y captan solo las características físicas del estímulo. Las memorias a corto plazo, también denominadas como memoria de trabajo, sirven como el almacén transitorio que reconoce y categoriza la información, es decir, el significado. Y las memorias a largo plazo sirven como almacenes permanentes y de forma ilimitada, los cuales interactúan con las memorias a corto plazo. Si revisamos un poco acerca de la interacción entre la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo, vamos a poder ver que las memorias implícitas, por ejemplo, en este gráfico que les vamos a mostrar, se pueden observar ciertos procesos de control. Como se menciona, está el rastreo, la atención, la codificación, el repaso, la búsqueda, la selección de claves, entre otras. Y tenemos también a la entrada de los inputs. Estas pasan por unos registros sensoriales, pero también se relacionan mucho con el almacén a corto plazo para posteriormente poder pasar a un almacén a largo plazo. Esto que acabamos de explicar, este gráfico, está relacionado con el modelo modal o también llamado multialmacén de Atkinson y Shiffrin. Si analizamos un poco más la memoria a largo plazo, podemos ver que según Vygotsky, la mente está formada por sistemas psicológicos, lo que hoy se denomina sistemas funcionales complejos del cerebro. Estos sistemas psicológicos son desarrollados por el lenguaje, que es un sistema de representación de la realidad. En ese sentido, el lenguaje es el instrumento que unifica los sistemas psicológicos. Todo desarrollo cognitivo es sociocultural. Y las memorias a largo plazo son formadas por los estímulos y prácticas culturales. Asimismo, la memoria a largo plazo es producto de la modularización del cerebro por acción de la misma cultura. Pero también es importante señalar algunos tipos de memoria a largo plazo. Por ejemplo, tenemos a la memoria explícita, más conocida también como el valor de la verdad, y la memoria implícita. Dentro de la memoria explícita tenemos a la memoria semántica y a la memoria episódica.
La primera, la memoria semántica, está relacionada y encargada de los conocimientos y de los hechos, y la memoria episódica se encarga de los recuerdos autobiográficos, de los eventos con tono de carga afectiva, entre otros. Dentro de la memoria implícita tenemos a la memoria procedimental. Esta se encarga de los hábitos, de las habilidades motoras, pero también cognitivas. Y la segunda, que es la memoria emocional, se encarga de, por ejemplo, el condicionamiento clásico simple. Dentro de este gráfico podemos observar el sistema de memoria. Son dos grandes sistemas de memoria que acabamos de mencionar: la memoria de largo plazo y la memoria de corto plazo. Dentro de la memoria de largo plazo tenemos a la memoria declarativa o también llamada explícita. Y acá podemos observar con mayor clarificación lo que anteriormente hemos explicado. Por ejemplo, dentro de ella tenemos a la memoria episódica y semántica, y dentro de la memoria no declarativa o también llamada implícita tenemos al sistema de representación perceptiva, pero también a otros aprendizajes implícitos. Es importante señalar que los diversos sistemas de memoria de largo plazo son activados por la memoria de trabajo, también conocida como memoria operativa, para poder dar respuesta. Ahora vamos a revisar, ya para terminar esta primera parte, a la memoria de trabajo, o también llamada memoria operativa de Alan Baddeley. Y algunas de las funciones de la memoria operativa o de trabajo, por ejemplo, son: este sistema de memoria operativa tiene su base de la metamemoria. Esta tiene tres funciones principales, las cuales son el aprender, el razonar y el comprender. Por ejemplo, si mencionamos al operario del bucle fonológico, este se va a encargar precisamente del habla interna, ya que sus funciones son repasar para aprender y también para memorizar. Por otra parte, si analizamos un poco al operario de agenda visoespacial, este se va a encargar de la manipulación de imágenes visuales y espaciales. Sus funciones son actualizar imágenes que están en las memorias de largo plazo y crear escenarios futuros, como por ejemplo fantasear. Dentro de las funciones de la memoria operativa también vamos a analizar al operario de almacén episódico. La función de este es recuperar recuerdos autobiográficos para contextualizar y actualizar el self, también conocido como el yo. Y por último también tenemos al sistema de control ejecutivo central, el cual se va a encargar de generar recursos atencionales según la tarea de aprendizaje, el razonamiento o comprensión. Pero ojo, las habilidades de metamemoria implican activar a los operarios de la memoria operativa. Con toda esta información vamos a pasar a la segunda parte, así que estén muy atentos. Continuaremos con la neuropsicología de la emoción. Para empezar, hablaremos sobre la amígdala. La amígdala está directamente implicada en el aprendizaje emocional. Datos experimentales y clínicos indican que es una estructura crítica para la adquisición, el almacenamiento y la expresión de la respuesta emocional de miedo. Asimismo, es considerada la principal estructura subcortical implicada en el procesamiento y respuesta a estímulos emocionales, tanto en animales como en humanos. Es un sistema bottom-up, parte del dato sensorial y da respuesta rápida a estímulos emocionales. El hipocampo brinda a la amígdala información sobre el contexto, dando significado afectivo y emocional al dato sensorial. Es decir, genera internamente imágenes, pensamientos y memoria. La amígdala está implicada en el condicionamiento clásico pavloviano. La corteza prefrontal y aprendizaje emocional por contingencias de refuerzo.
Según evidencias experimentales y clínicas, la región prefrontal de la corteza frontal humana está asociada con la experiencia y expresión emocional. La alta conectividad le posibilita integrar la información sensorial procedente de diferentes regiones del cerebro, regular el procesamiento cognitivo e influir en las respuestas motoras y vegetativas. La corteza prefrontal implica en el aprendizaje emocional, específicamente condicionamiento operante por reforzamiento positivo y negativo. El aprendizaje emocional se da por contingencias de refuerzo, porque integra estimulación exteroceptiva e interoceptiva. En el área prefrontal se localiza la personalidad y la toma de decisiones, la mente cognitiva y la mente emocional. La mente 1 es denominada mente cognitiva, donde se dan los procesos cognitivos como la atención, la percepción, la memoria, el lenguaje, el movimiento y acción y el pensamiento. Mientras que la mente 2, denominada la mente emocional, está la vida afectividad, que significa que se encuentran las emociones y sentimientos. El neurocientífico Antonio Damasio propone la hipótesis del marcador somático, lo cual ha sido evidenciado por la disociación neuropsicológica entre la cognición y la emoción. En condiciones normales, las emociones son un marcador somático que activa emociones que nos ayudan a tomar decisiones en el plano lógico y moral. Si una decisión es buena o mala o inmoral, el cuerpo nos avisará. Ahora hablaremos sobre el condicionamiento clásico de Iván Pavlov. El marcador somático es activado por memorias a largo plazo episódicas generadas por condicionamiento clásico. Por ejemplo, un hecho violento como un asalto, un estímulo incondicionado, genera una respuesta incondicionada de emoción, de miedo. El estímulo neutro sería el contexto del asalto, las características del asaltante, el lugar, la hora del asalto, etc. Estos estímulos neutros se transformarán en estímulos condicionados a causa del cableado sináptico entre la amígdala y el hipocampo, base de las memorias episódicas y emocionales. El lenguaje forma parte de la memoria de trabajo. En este sistema de memoria operativa, tanto el bucle fonológico como la agenda visoespacial sirven de mecanismos de reforzamiento entre el estímulo incondicionado y el estímulo condicionado. Este reforzamiento de memorias episódicas y emocionales será la base del marcador somático que genera reacciones de ansiedad y agobio que se traduce en aceleración del corazón o sentir que se revuelve el estómago. Tenemos acá las señales de peligro auditivas, las cuales llegan al tálamo auditivo y tenemos dos vías. La vía tálamo-córtico-amigdalar indirecta y la vía tálamo-amigdalar directa. La directa va del tálamo auditivo al núcleo lateral y de allí procede a pasar al núcleo central, mientras que la vía indirecta pasa por la corteza auditiva y procede a pasar al núcleo lateral de la amígdala. Luego, posteriormente pasa al núcleo central de la amígdala, donde se dan las reacciones del miedo, las cuales son autónomas, endocrinas y conductuales. El segundo tipo de condicionamiento es el condicionamiento operante propuesto por Skinner, donde abordaremos lo que son las experiencias metacognitivas. Acá tenemos la triple relación de contingencias. Como podemos ver, hay un antecedente que es el estímulo discriminativo, tenemos luego la conducta que es la respuesta operante y la consecuencia, el cual sería el reforzador o el castigo. Vemos a una mamá jugando con su bebé. En este caso el estímulo discriminativo serían el rostro y voz de la madre, mientras que la respuesta operante sería el balbuceo por parte del bebé, siendo el reforzador positivo las sonrisas de la madre, lo cual refuerza la respuesta operante, es decir, refuerza la conducta del balbuceo. Ahora pasaremos a mencionar brevemente las leyes del aprendizaje, las contingencias de reforzamientos, es decir, los premios y castigos a la conducta. El término
Reforzamiento designa las consecuencias de las conductas cuando hacen más probable que se vuelvan a dar. El reforzamiento puede ser positivo, en cuyo caso estaremos hablando de la obtención de una recompensa o premio por la ejecución de una respuesta, o negativo, que engloba la desaparición de estímulos aversivos. Luego tenemos el principio de castigo. Un castigo es cualquier consecuencia de una conducta determinada que disminuya la probabilidad de que ésta se repita. Como el reforzamiento, el castigo puede ser positivo o negativo. El castigo positivo se corresponde con la presentación de un estímulo aversivo después de que se produzca la respuesta, mientras que el castigo negativo es la retirada de un estímulo apetitivo como consecuencia de una conducta. Finalmente tenemos el principio de extinción. Se deja de recompensar una conducta que había sido reforzada con anterioridad. Esto disminuye la probabilidad de que la respuesta vuelva a darse. Formalmente, la extinción es lo opuesto al reforzamiento positivo. Aprender y memorizar son procesos de sinaptogénesis. Eric Kandel, Premio Nobel de Medicina, indica que las memorias a largo plazo son cableado sináptico permanente, en cambio las memorias a corto plazo son conexiones sinápticas bioquímicas transitorias. Eric Kandel, en su libro La nueva biología de la mente, nos habla sobre la importancia de la educación en la plasticidad del cerebro. Continuando, años más tarde, en el año 2006 publica su libro En busca de la memoria, donde nos habla sobre la biología molecular de la memoria y el aprendizaje. Aprender cambia el cerebro en su aspecto funcional y anatómico. La síntesis de nuevas proteínas desarrollan nuevas dendritas. El aprendizaje y engramas neurales. Es decir, el proceso de sinaptogénesis reconfigura el cerebro. Como podemos ver en la imagen, un recién nacido tiene pocas conexiones neurales, mientras que a los 3 meses ya tiene mayor cantidad de conexiones neurales, al igual que se puede visualizar conforme pasan los años. Eric Kandel hizo sus descubrimientos en base al estudio de la babosa Aplysia. Podemos abordar un poco más sobre las moléculas que intervienen en la memoria de corto plazo que se dio dentro de este estudio con este tipo de babosas. La aplicación de la serotonina a la terminal de una neurona sensorial, la inyección de AMP cíclico en la neurona y la inyección de porción catalizadora de la proteína quinasa A aumentan la cantidad de glutamato liberado. Este hecho sugiere que cada una de estas 3 sustancias forman parte de la vía correspondiente a la memoria de corto plazo. El diálogo entre los genes y la sinapsis se da en base a 3 principios. El primero, para que la memoria a largo plazo se establezca, es necesario que se activen ciertos genes. Segundo, para que se activen los genes correspondientes de la memoria a largo plazo, es necesario que se activen las proteínas CREP1 necesarias para el desarrollo de nuevas terminales sinápticas y que se desactiven las CREP2 que tienen una actividad represora sobre estos genes. Tercero, el desarrollo de nuevas terminales sinápticas hacen que la memoria persista, es decir, se dé el aprendizaje. Teoría de los sistemas psicológicos. Lev Vygotsky y Alexander Luria tienen la teoría de los sistemas psicológicos narrado en el libro El cerebro en acción de Alexander Luria, discípulo de Lev Vygotsky, en el que también narran los factores de desarrollo, según Lev Vygotsky, que serían la maduración del sistema nervioso y endocrino, la interacción social, es decir, la comunicación humana y la educación, y según Vygotsky, las funciones psicológicas forman sistemas. Alexander Luria los denominó sistemas funcionales complejos del cerebro, redes funcionales neurocognitivas. Y en los sistemas funcionales complejos del cerebro interactúan la atención, la percepción, la memoria, el lenguaje, el movimiento y acción, los pensamientos y las emociones. Forman sistemas. La demostración de los sistemas psicológicos es reconocer que un rostro implica la participación sistémica de la atención, la percepción, la memoria, el lenguaje, movimientos, pensamientos y emociones.
Al ver el rostro, los movimientos sacádicos de los ojos son imprescindibles para prestar atención y percibir el rostro. La percepción activará varias memorias, una para reconocer el rostro, otra para recuperar el nombre de la persona y otra para saber quién es. Todo esto se logra por la mediación del lenguaje y del pensamiento verbal. Incluso podemos interpretar el estado emocional del rostro con las memorias emocionales. En el artículo sobre los sistemas psicológicos, Lev Vygotsky en 1930 es el que le denominan el psicólogo que vio en el futuro, ya que se adelantó 40 años a la psicología cognitiva, cuyo primer modelo de sistema psicológico es la memoria de trabajo de Adam Alan Baddeley en 1974. El desarrollo según Vygotsky. La idea principal consiste en que durante el proceso de desarrollo del comportamiento, especialmente en el proceso de su desarrollo histórico, lo que cambian no son tanto las funciones, tal como habíamos considerado anteriormente, ese era nuestro error, sino ni su estructura ni su pauta de desarrollo, sino que lo que cambia y se modifica son precisamente las relaciones, es decir, el nexo de las funciones entre sí, de manera que surgen nuevos agrupamientos desconocidos en el nivel anterior. De ahí que cuando se pasa de un nivel a otro con frecuencia, la diferencia esencial no estriba en el cambio intrafuncional, sino en los cambios interfuncionales, los cambios en los nexos interfuncionales de la estructura interfuncional. El modelo de los sistemas psicológicos de Adam Baddeley se basa en la formación de sistemas y en el trabajo que ha tenido Vygotsky 40 años anteriores, en el que desarrolla que el ejecutivo central, el almacén episódico, la agenda visoespacial, el bucle fonológico y la memoria episódica con la semántica visual y el lenguaje forman sistemas psicológicos. Las palabras son los instrumentos psicológicos más importantes porque organizan la mente en sistemas de funciones complejas. Según Vygotsky, un instrumento psicológico es una creación artificial, específicamente creada para la interacción social y las prácticas culturales. Son dispositivos sociales, están dirigidos al dominio de los procesos mentales propios o ajenos. Es decir, un instrumento psicológico genera significados que van a dirigir procesos cognitivos, atención, percepción, memorias, pensamiento, afectivos, emociones y sentimientos y la actividad comportamental. El lenguaje entonces da paso al pensamiento verbal y su internalización da una mediación cognitiva. Se forma el habla interna, el habla externa y el habla egocéntrica. Un tranvía desbocado se acerca a un ramal a toda velocidad. Si no haces nada, el tren seguirá hacia la derecha y atropellará a 5 personas. Pero si desvías el tranvía hacia la izquierda, accionando una palanca, el tren matará a una sola persona. ¿Qué harías? ¿Estarías dispuesto a intervenir y cambiar el rumbo del tren? Estás en una pasarela que salva las vías. Ves que un tren marcha descontrolado hacia 5 transeúntes. Los 5 viandantes morirán a menos que se detenga el tren. A tu lado, en la pasarela, hay un hombre muy grande. Está apoyado en la barandilla observando cómo se abalanza el tranvía hacia los transeúntes. Si le das un empujón, caerá sobre las vías. Y como es tan grande, evitará que el tren mate a los viandantes. Entonces, ¿empujas a ese hombre desde la pasarela o permites que mueran las 5 personas? Cambiar el rumbo. Ya. Cambiar el rumbo para que muera ¿cuál grupo? ¿El de las 5 o el de una persona? El de una. ¿Por qué? Nos haría menos daño, además menos personas morirían. No. Sí, lo empujarías. ¿Por qué? Por lo mismo que el anterior.
Bueno, yo no haría nada y dejaría que estas 5 personas murieran porque para mí eso generaría mayor impacto en las personas, haciendo que, como ven que murieron 5 personas por su culpa, por su responsabilidad, tomarían más conciencia en el tema de ser más precavidos con lo que yo haría, igual que el anterior, dejaría que las 5 personas murieran y haciendo que los que vean eso reaccionen y tengan más cuidado con su vida. Y lo que yo pienso es que el hombre gordo de acá, al ver eso, al ver que lo que le pasan a esas 5 personas, cuidaría más su vida y así bajaría de peso. Bueno, yo no podría activar la palanca. Sencillamente no me sentiría bien ni en paz por mucho tiempo si sintiera o si tuviera la certeza de que por mi acción murió una persona que, bueno, según entiendo, nada tenía que ver con este asunto. Por más que me dijeras que así se salvarán 5 vidas, no podría voluntariamente matar a una persona. En este caso, lo mismo que el anterior, y incluso sería peor porque creería que sería una muerte más horrible, pienso yo. Y sin mencionar que está el riesgo de que la persona se diera cuenta de que yo lo voy a empujar y pues que al final la persona me terminara empujando a mí. Pues por donde lo veas no me parece una buena idea. No podría tampoco, y aunque me dijera que sí o sí yo voy a terminar a salvo y él va a ser el que termine muerto, no lo podría hacer. No me sentiría bien de nuevo matando a una persona que nada tiene que ver en el asunto tampoco. Ahora pasamos al cuadro de resultados de las respuestas dadas por nuestros participantes. Mientras vayamos viendo los argumentos que nos han dado, vamos haciendo la evaluación correspondiente a los dilemas planteados. En el caso de la evaluación del dilema de la palanca, el hecho en esta situación es que una persona debe morir para que vivan otras 5. Casi todos los evaluados coinciden en que es moralmente admisible desviar el tranvía. Sin embargo, en los resultados que hemos encontrado, el niño es el único que coincide en que es moralmente admisible desviar el tranvía y su decisión se fundamenta en la aritmética básica. Cuantas menos personas mueran, mejor. En este caso, pues él menciona que causaría menos daño, menos personas morirían. La ética afirma que es incluso inmoral no desviar el tren, pues esa pasividad provocaría la muerte de 4 personas más. Sin embargo, nosotros vemos que las respuestas del adolescente y del joven nos indican que ellos no harían nada. En el caso del adolescente, no haría nada porque ella no siente una responsabilidad sobre la vida de esas personas, mientras que en el caso del joven, indicó que no se sentiría bien ni en paz consigo mismo, por lo cual no haría nada frente a la situación. Ahora evaluemos el dilema de la pasarela. Los hechos son los mismos en ambas situaciones. Una persona debe morir para que vivan otras 5. Si nuestras decisiones fueran completamente racionales, actuaríamos de igual modo en ambos casos. Estaríamos tan dispuestos a empujar al hombre como a desviar el tranvía, lo cual podemos ver en los argumentos dados por el niño. Él indicó que en ambos casos cambiaría el rumbo, también empujaría a la persona, ya que de esta manera se causa menos daño y menos personas morirían. Entonces, el tipo de razonamiento del niño sería un tipo de razonamiento racional. Sin embargo, en el caso del adolescente y el joven, no empujarían ni tampoco harían nada. En el caso de la pasarela, pues no empujarían y esas personas deben ser más cuidadosas con su vida, es lo que indica el adolescente. El joven indica que no podría, no se sentiría bien matando a una persona, lo cual concuerda con lo indicado en la evaluación del dilema de la pasarela.
Casi nadie está dispuesto a empujar a otra persona a las vías del tren. Ambas decisiones tienen las mismas consecuencias trágicas y ambos tendrían el tipo de razonamiento moral. Bien, ahora que hemos llegado a la parte de la discusión, vamos a analizar los resultados con el marco teórico para así poder responder al planteamiento inicial del problema de investigación. Para ello, vamos a presentar en primer lugar la decisión moral personal. Esta va acorde al dilema de la pasarela. Precisamente, según lo propuesto por Green, el niño presentaría un razonamiento racional, puesto que él decide empujar al hombre, debido a que entiende el dilema como una cuestión aritmética. Por otro lado, la adolescente y el joven deciden no empujar al hombre, ya que sus emociones inconscientes, como por ejemplo la culpa o el temor a herir a alguien, modelan sus juicios morales, los cuales indican que el hecho de empujar al hombre está mal porque es un homicidio directo. La segunda parte y palabra clave es la decisión moral impersonal, la cual está relacionada con el dilema de la palanca. Ello, conforme a lo señalado también por Green, menciona que la conducta de accionar la palanca no perjudica directamente a nadie, ya que la muerte de la persona sería percibida de manera indirecta, lo cual se vio evidenciado en la respuesta del infante. Sin embargo, la adolescente y el joven manifestaron sentir culpa y responsabilidad por la muerte de dicho individuo, aunque se vea de manera indirecta. Como podemos analizar, de forma general, el niño ve el bien mayor por encima de lo que puede sentir, mientras que el adolescente y el joven se centran en las emociones que experimentarían después de asesinar a alguien, ya sea de manera directa o indirecta. Esto es debido a que frente a las situaciones, por ejemplo, los estímulos incondicionados, se activarían dichas reacciones emocionales como consecuencia del condicionamiento asociativo. Finalmente tenemos las siguientes conclusiones. 1. El aprendizaje emocional es un condicionamiento asociativo que se produce por condicionamiento clásico y operante. 2. El condicionamiento clásico activa la amígdala del sistema límbico, cuya función es generar respuestas emocionales. En cambio, el condicionamiento operante activa diversas áreas de la corteza prefrontal. 3. La amígdala brinda significado afectivo para que el hipocampo genere internamente imágenes, pensamientos, memorias emocionales y episódicas. 4. En las etapas del desarrollo humano existen diferencias en las formas de razonamiento moral. La toma de decisiones morales están influidas por el desarrollo cultural de las memorias episódicas y emocionales. En este sentido, el marcador somático dependerá de las experiencias de condicionamiento clásico y operante. 5. El aprendizaje emocional se genera también por contingencias de reforzamiento. 6. El área prefrontal regula el procesamiento cognitivo e influye en las respuestas motoras y vegetativas relacionadas al aprendizaje emocional por reforzamiento positivo y negativo. 7. Es un hecho que la razón y las emociones trabajan coordinadamente. Las emociones conscientes e inconscientes guían al razonamiento lógico y moral. Por lo tanto, las emociones cumplen un papel modulador en la conducta moral. 8. Con técnicas de neuroimágenes se evidencia la existencia de diferentes áreas cerebrales para distintos tipos de moralidad. 9. Las decisiones morales personales activan la corteza orbitofrontal y ponen en alerta al marcador somático. Este generará en la persona un malestar subjetivo de agobio y desasosiego. Asimismo, reacciones psicofisiológicas como aceleración del corazón o sentir que se revuelve el estómago, el marcador somático inhibe así las decisiones radicales justificadas por la razón. 10. Las decisiones morales impersonales activan el área prefrontal ventromedial. Esto induce a la persona a tomar decisiones morales con más frialdad y a justificar sus propias decisiones de manera racional.